En el corazón del Golfo de Guinea, donde la niebla abraza la selva y el océano dicta su propio pulso, se alza una joya verde apenas tocada por el tiempo: Guinea Ecuatorial. Este país alberga una de las densidades biológicas más altas del planeta. Más del 70% de su superficie está cubierta por bosques tropicales que capturan millones de toneladas de carbono cada año y dan refugio a más de 3.000 especies de plantas y 500 especies de vertebrados, muchos de ellos únicos en el mundo. La vida no solo crece, respira en simetría perfecta. Cada gota de lluvia que cae sobre Bioko renueva un ciclo milenario de fertilidad y misterio. En estos bosques donde los árboles superan los 40 metros de altura y las raíces se entrelazan como venas del planeta, el tiempo no se mide en horas, sino impulsos de la naturaleza. Ese equilibrio ancestral enfrenta hoy una pregunta que marcaría el futuro del país y del planeta. ¿Cómo avanzar hacia el desarrollo sin borrar el corazón verde que nos sostiene? Este es un viaje por el alma del bosque tropical de Guinea Ecuatorial, un archivo viviente de la biodiversidad, cultura y esperanza. Antes de la presencia humana, los bosques tropicales de Guinea Ecuatorial ya constituían un sistema ecológico plenamente desarrollado. Su origen se remonta a la intensa actividad volcánica y tectónica que moldeó la isla de Bioko y la región continental del país. Los suelos volcánicos recientes de Bioko y las formaciones de era geológica muy antigua conforman el escudo del Congo, dan lugar a una gran diversidad de hábitat, favoreciendo una de las tasas de endémicas más altas de África Central. Este contexto geológico y bioclimático convierte a la región en un laboratorio natural de evolución donde la selva se adapta en condiciones extremas de la humedad, relieve y aislamiento insular. Estos bosques desempeñan hoy un papel esencial en la regulación climática del Golfo de Guinea. La combinación entre las corrientes oceánicas, la alta pluviosidad que supera los 10.000 milímetros anuales en ciertas zonas montañosas y la densa cobertura vegetal mantiene un equilibrio ambiental de escala regional. Más que un simple ecosistema, el bosque tropical de Guinea Ecuatorial constituye un sistema funcional que reconoce la geología, la atmósfera y la biodiversidad. Su conservación es clave no solo para el país, sino para la estabilidad climática y ecológica de toda África Occidental. Los bosques de Guinea Ecuatorial se encuentran dentro del contexto de los bosques de la cuenca del Congo, lo que se denomina como cuarto pulmón del mundo. El territorio continental de Guinea Ecuatorial ocupa una superficie aproximadamente de 26.017 kilómetros cuadrados y constituye la porción más extensa y geológicamente estable del país. Se asienta sobre el núcleo estructural de África Central, una de las formaciones más antiguas del continente africano, compuesta principalmente por rocas de origen arcaico. Su relieve presenta una topografía suavemente ondulada, interrumpida por las cadenas montañosas secundarias y cuencas fluviales que drenan hacia el océano Atlántico. Esta base geológica combina con un régimen climático ecuatorial húmedo, favorece el desarrollo de suelos profundos y altamente meteoralizados que sustentan una densa cobertura forestal tropical y una elevada diversidad biológica. Este bosque funciona como un regulador climático natural, modulando la temperatura, la humedad relativa y el balance de radiaciones en la región. Su densa cobertura arbórea y la evapotranspiración asociada contribuyen a la retención de carbono,
la formación de nubes y la estabilización de microclimas locales y regionales, desempeñando un papel crítico en el movimiento del balance ecológico del Golfo de Guinea. Pues como se puede llegar a conocer, y de acuerdo a los estudios realizados, los bosques de Guinea Ecuatorial juegan un gran papel en el contexto de la regulación del clima, ya que son bosques densos tropicales, aportan un sinnúmero de oxígeno capaz de frenar lo que es la contaminación, pero resulta que su tala, su destrucción, permite la penetración de los rayos ultravioletas del sol, así como el cambio climático que ahora vivimos. Este pulmón verde modera la temperatura diurna, mantiene la humedad atmosférica, absorbe el carbono y rompe el oxígeno de aire que respiramos. A lo largo de la evolución, estas transformaciones han producido adaptaciones estratégicas tácticas de tal complejidad que uno de los componentes más característicos de estos bosques es el actual sistema de conservación definida en su país. Efectivamente, Guinea Ecuatorial, después de que el gobierno se dio cuenta de los problemas medioambientales del mundo, se le entró la idea de implementar las mismas acciones de los cambios que surgen sobre la necesidad de proteger los bosques de Guinea Ecuatorial, restableciendo lo que son las áreas protegidas. Entonces, en Guinea tenemos un total de 13 áreas protegidas que se ha determinado en función a los estudios y los intereses que se tienen que conservar o que se quiere conservar en Guinea Ecuatorial. El fenómeno de la deforestación tropical en Guinea Ecuatorial se intensificó durante los siglos XIX y XX, cuando las potencias europeas y posteriormente asiáticas identificaron en el territorio una amplia diversidad de materias primas valiosas como madera, caucho, aceite de palma y minerales que fueron explotadas sistemáticamente para abastecer sus industrias en expansión. Esta extracción masiva, en gran parte desregulada, generó alteraciones significativas en los ecosistemas forestales, reduciendo la cobertura boscosa y afectando la biodiversidad endémica del país. Tras la independencia y durante los primeros años del régimen de Obiang-Yamambaya, especialmente a partir de los años 1989, el Estado inició un proceso de regulación y ordenamiento ambiental. Se implementaron marcos jurídicos y políticos de manejo sostenible de la flora y fauna, orientados a controlar la explotación de recursos, restaurar ecosistemas degradados y asegurar la conservación de los bosques tropicales, vitales para la estabilidad climática y ecológica de Guinea Ecuatorial y del Golfo de Guinea en general. Uno de los aportes grandes que ha hecho el gobierno de Guinea Ecuatorial es la elaboración de normas jurídicas que establecen un patrimonio de control, un mecanismo de control, mejor dicho, para el aprovechamiento racional de los recursos de la flora y fauna de la República de Guinea Ecuatorial. Es un caso interesante en el que podemos, si bien lo decimos, hablar sobre la ley número 1/1997 de fecha 18 de febrero sobre el uso y manejo de bosques. Hablamos de la ley número 3 reguladora de materia forestal en Guinea Ecuatorial. Decreto número 97/1917 de fecha 12 de agosto se aprueba el reglamento de aplicación sobre el uso y manejo de los bosques. Hablaremos también sobre la orden ministerial número 2/2017 de fecha 15 de mayo por la que se dictan normas correctas de aplicación del decreto presidencial número 7/2017 de fecha 31 de enero por el que se prohíbe la tala de árboles por operadores de motosierras y algunas empresas forestales. Todo esto resulta el aporte racional, el aporte correcto que el gobierno ha hecho
para demostrar al mundo sobre lo que es su contribución en el contexto de la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente en Guinea Ecuatorial. Si se tiene en cuenta que ese mismo gobierno, cara al interés que se ha puesto para conservar los bosques en Guinea Ecuatorial, ha adherido en sucesivos organismos internacionales que hablan sobre la conservación de los bosques. Hablamos de la UICN y CARPE y otras convenciones internacionales en el que Guinea Ecuatorial es miembro y que como tal tiene la obligación moral de conservar los bosques en todo el territorio nacional. Durante los siglos XIX y XX, la demanda creciente de materias primas por parte de las potencias coloniales como Francia y España, así como por territorios con influencia asiática, ejerció una presión significativa sobre los bosques tropicales de Guinea Ecuatorial. La extracción de madera y otros recursos se intensificó sin regulación ni criterios sostenibles, dado que los marcos legales forestales de la época priorizaban la explotación económica para abastecer la industrialización europea, limitando la capacidad del territorio para implementar un desarrollo propio equilibrado. Frente a esta presión histórica, Guinea Ecuatorial comenzó a consolidar esfuerzos orientados a la conservación de sus bosques. La implementación de normas jurídicas y políticas ambientales permitieron establecer mecanismos de manejo sostenible de la flora y fauna, así como estrategias de la protección de la biodiversidad endémica, procurando equilibrar la necesidad de desarrollo económico con la preservación de los ecosistemas tropicales más valiosos de África Central. Esos aspectos legales que acabamos de citar demuestran claramente los esfuerzos del gobierno para conservar los bosques en la República de Guinea Ecuatorial. También el gobierno ha creado un cuerpo especial de la Guardería Forestal, un cuerpo específicamente para el control y salvaguarda del patrimonio forestal nacional. Es un cuerpo paramilitar que existe en el Ministerio de Bosques, en el Ministerio de Agricultura, en el sector bosques, para controlar específicamente lo que es los bosques, es decir, su aprovechamiento y dejar que ese uso que la gente hace al bosque sea de una manera correcta, sea de una manera acorde a los reglamentos de aplicación que el Ministerio haya determinado. Pues hablando sobre los beneficios que tiene la población colindantes a las áreas protegidas, me gustaría hablar un primer término. Se les forman cómo se debe conservar los bosques, qué beneficio aportan los bosques y después también podemos encontrar como beneficio de lo que puede aportar una área protegida los diversos trabajos que pueden realizar los residentes en las áreas protegidas. Es decir, cuando llegan los turistas en una área protegida, desde luego necesitarán guías y a través de eso la gente que vive en los poblados colindantes colaborarán con los turistas y a partir de ese momento pueden tener ciertos beneficios. También a nivel de la subsistencia, en una zona de protección, como estamos hablando sobre las áreas protegidas, los animales crecen de una manera considerable y aquellos que salen de las áreas protegidas pueden ser cazados por los nativos en los lugares de amortiguamiento, es decir, se generan muchos animales en cuanto a la conservación. Aquellos que salen de ahí, la población puede beneficiarse en su captura dentro de la zona de amortización de lo que es el área protegida, lo que significa que no habrá necesidad de ir lejos en busca de animales, sino más bien podrá hacerlo cerca de su propio hogar. Los bosques tropicales de Guinea Ecuatorial proveen a la población recursos esenciales para su subsistencia, incluyendo alimentos silvestres, plantas medicinales, madera y agua dulce.
Estos ecosistemas permiten la práctica de la actividad tradicional y garantizan el abastecimiento de recursos básicos. Además, los bosques cumplen funciones reguladoras y protectoras, moderan la temperatura de la humedad, protegen los suelos de la erosión, regulan el ciclo hídrico y absorben el carbono, contribuyen a la mitigación del cambio climático. También ofrecen servicios culturales y científicos, siendo espacios de identidad comunitaria y de investigación sobre la biodiversidad y la conservación, asegurando así un equilibrio entre el desarrollo húmedo y la preservación ecológica. Pues en el Pico Basile tenemos informaciones científicas que determinó que la zona fuese protegida. Por ejemplo, se ha descubierto en el Pico Basile la especie Prunus africanus, que es importante, una especie en peligro de extinción, que en ese momento se debe proteger para que no se extinga definitivamente. La región continental alberga la mayor parte de sus bosques tropicales distribuidos a lo largo de la cuenca de los ríos Goro, Kie y Intam. Desde la ciudad de Mbini, pasando por Río Campo hasta Mongomo y Bebiín, estos ecosistemas ocupan llanuras y colinas, así como la vertiente septentrional de la cadena montañosa, formando corredores naturales que sustentan una alta biodiversidad y ofrecen oportunidades únicas para la investigación científica y el ecoturismo. La diversidad de hábitat permite la observación de especies endémicas, senderismos en selvas vírgenes y exploración de ríos y humedales protegidos. La región insular, en contraste, tiene un origen volcánico y se extiende alineado a lo largo de grandes fracturas tectónicas. Desde la depresión del lago Chad hasta las islas de Sao Tomé y Príncipe, Annobón y Santa Elena, el relieve es accidentado y montañoso, destacando el Pico Basile como el punto más alto del país. Esta geografía volcánica ofrece paisajes espectaculares, rutas de caminatas por naturaleza y vistas panorámicas únicas, además de ecosistemas especializados que incluyen selvas nubosas, manglares, costeros y playas vírgenes, convirtiéndola en un destino de gran interés tanto científico como turístico. La caldera de Luba es una de las áreas protegidas más emblemáticas de la República de Guinea Ecuatorial. Su accesibilidad y biodiversidad la convierten en un punto de referencia para los investigadores y conservacionistas, especialmente aquellos investigadores en la preservación de las especies en peligro de extinción. Se trata de una caldera volcánica de aproximadamente 5 kilómetros de diámetro, cuya estructura natural permite la existencia de microhábitats diversos que sostienen una notable riqueza biológica. La forma cerrada de la caldera protege los ecosistemas internos, funcionando como un refugio natural para especies sensibles y endémicas. Dentro de esta área se encuentra una numerosa especie de flora y fauna amenazada. Destaca la presencia de las 4 especies de tortugas marinas reconocidas en el país que utilizan la zona para su producción y alimentación. La protección de la caldera garantiza la continuidad de estos ciclos ecológicos, consolidando su papel como modelo de conservación efectiva en la República de Guinea Ecuatorial. Tenemos, sobre todo las que ponen huevos, es la tortuga golfina y la laúd, que es la grande, la endiva, como le llaman aquí. Entonces son las que más ponen huevos en la región continental. Estamos viendo en la región del norte, en Tica, que están saliendo tortugas verdes también a poner sus huevos. Muy concretamente, ¿no? Pero ponen. Entonces, normalmente esas 4 especies de tortugas se alimentan aquí en Guinea Ecuatorial.
y vienen también a poner sus huevos. O sea, están los dos aspectos, en la alimentación y el de puesta de huevos. Entonces es una maravilla a nivel internacional y mundial tener este lujo aquí en este país. La isla de Bioko alberga 7 especies de monos, incluyendo subespecies únicas en el mundo que solo pueden ser observados en este territorio. Estos primates endémicos se distribuyen en hábitats específicos de la isla, lo que le convierte a la isla en un laboratorio natural de biodiversidad y un punto de interés científico para estudios de comportamiento, conservación y evolución de especies. La investigación realizada en esta área ha permitido dar a conocer al mundo la singularidad de estas especies, destacando la importancia de proteger sus ecosistemas. La caldera de Luba y la región de Eureka constituyen áreas protegidas de gran relevancia ecológica y geológica. La caldera, con un diseño natural que parece obra milagrosa, alberga ecosistemas diversos y endémicas, mientras que Eureka destaca por su biodiversidad y paisajes volcánicos impresionantes. Estas zonas ofrecen oportunidades únicas de ecoturismo científico, incluyendo observación de fauna, combinadas a la experiencia turística con la conciencia sobre la conservación de especies y hábitats frágiles. Pues en Eureka también es una zona importante y la razón de su creación es la protección de las tortugas marinas. Es importante la zona porque ahí anidan un montón de especies, o sea, las 4 especies de tortugas marinas que tenemos en Guinea Ecuatorial. Hoy se puede descubrir un bosque que vive. Hace millones de años, la actividad volcánica moldeó el territorio, dando lugar a cráteres y lagos que configuran el paisaje natural. Estos cuerpos de agua, formados de manera natural, proporcionan hábitats esenciales y refugio para una gran diversidad de especies de flora y fauna. La combinación de suelos volcánicos, relieve accidentado y reservas de agua han permitido que el bosque mantenga un equilibrio ecológico único, favoreciendo la preservación de especies endémicas y ecosistemas funcionales. Efectivamente, cuando se declara una zona como una área protegida es por una razón de una especie determinada. Por ejemplo, si hablamos sobre el estuario del Mundo, que es también una de las áreas protegidas que tenemos, podemos encontrar una formación de manglares únicas que sirven para albergar especies migratorias de aves. Es importantísimo el lugar y ahí también en el estuario del Muni encontramos la especie única que es el manatí, una especie en peligro de extinción que también merece la pena proteger. De hecho, los estudios determinan esta zona como un lugar protegido. Tenemos, por ejemplo, la Piedra Anzás, que es un monumento natural. Ahí encontramos una colonia importantísima de murciélagos, de lo que la ciencia determina la zona como un lugar donde se debe proteger. Así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos la reserva de Río Campo, que es el único lugar donde se ha encontrado hipopótamos en la República de Guinea Ecuatorial. Cuando se hacía el censo de animales, ahí en Río Campo había 2 pares de hipopótamos, 2 parejas de hipopótamos que vivían. Y a partir de ahí, el hipopótamo, al estar en peligro de extinción, se ha determinado el lugar como una reserva de donde se debe proteger la especie. En todas estas áreas protegidas existe una cultura que modera y equilibra la relación entre el ser humano y la naturaleza. Las comunidades locales han desarrollado a lo largo de generaciones conocimientos tradicionales sobre el uso sostenible de los recursos naturales, transmitidos de forma oral y profundamente vinculados a su cosmovisión. Estas prácticas culturales, como la recolección selectiva, la caza regulada o los rituales de respeto hacia los bosques sagrados, actúa como mecanismo de control ecológico y social que contribuye a la conservación del entorno.
Hoy, el desafío consiste en integrar estos saberes ancestrales con las políticas modernas de gestión ambiental, fomentando un modelo de conservación participativo donde la cultura, la ciencia y la naturaleza convivan en equilibrio. Naturalmente las culturas como tal existen porque los guineanos desde nuestro nacimiento somos forestales porque nos dependemos de los bosques, de sus recursos, y a partir de ahí nos queda como una cultura. En el momento que se determina una zona como un área protegida, viene una formación a lo mejor contraria a la que teníamos, y de hecho se debe al menos mejorar la cultura de la agricultura en la zona de las áreas protegidas, deja de ser agricultura itinerante, que pase a ser una agricultura racional con el propósito de evitar el deterioro sucesivo de los bosques. Los suelos de estas zonas presentan una alta riqueza orgánica y una fertilidad excepcional, resultado de la continua descomposición de la materia vegetal en condiciones de elevada humedad y temperatura. A medida que aumenta la altitud, se registran variaciones térmicas significativas que influyen en la dinámica biogeoquímica del ecosistema. En la superficie del suelo se desarrolla una intensa actividad microbiana, protagonizada por bacterias, hongos y otros descomponedores que transforman los restos vegetales en nutrientes esenciales. Este proceso de reciclaje biológico acelerado convierte a estos bosques tropicales en verdaderos reactores ecológicos de la fertilidad, capaces de regenerar su propio suelo en cuestión de semanas. Por la complejidad química y biológica de estos ecosistemas, algunos especialistas los consideran como una de las auténticas factorías farmacéuticas de origen natural. Al decir que Guinea Ecuatorial es un país que pertenece a la cuenca del Congo, el cuarto pulmón del mundo, puedo confirmar aquí que todas las especies forestales son medicinales, pero resulta que la ciencia determina hasta ese momento ciertas especies y otras especies están propensos a estudios. Tenemos un montón de especies medicinales en los bosques de Guinea Ecuatorial, algo que debemos estar orgullosos. Por ejemplo, si hablamos como ejemplo, tenemos el Astonia guineensis, que es una especie también de mucho valor a nivel de la cura del paludismo. En la isla de Bioko, la transformación de los bosques tropicales se atribuye principalmente a la expansión agrícola del cacao y el café, que ocupa aproximadamente un 35% de las zonas cultivables, así como a la cría de ganado y el crecimiento de asentamientos humanos e infraestructuras vinculadas al desarrollo económico. Estos procesos de cambio de uso del suelo han provocado una reducción significativa de la cobertura forestal primaria, especialmente en las zonas bajas y costeras. Aunque se asume que los suelos de los bosques lluviosos son altamente fértiles, los estudios edafólicos demuestran que esta fertilidad es superficial y efímera, ya que depende del continuo reciclaje de la materia orgánica y de la alta actividad biológica del ecosistema. Cuando la cubierta vegetal se elimina, los suelos pierden rápidamente sus nutrientes, limitando la productividad agrícola a corto plazo. Normalmente para el crecimiento de los bosques se requiere agua, como en todos los casos. Como se sabe, el agua es vital. Donde hay vida debe haber agua, pero resulta que en el justo momento que el agua pasa de ser normal para el crecimiento de los bosques, crea lo que llamamos inundaciones forestales. Y como sabemos, como todo el mundo sabe, no todas las especies forestales soportan la carga de agua. Habrá especies que se ahogarían, se asfixiarían y no podrá seguir existiendo, dejarían de existir. Otros que, como en todos los casos decimos, se alegrarían de tener tanta agua. De hecho, puedo decir que no en todos los casos la abundancia del agua es normal para el crecimiento de los bosques. A medida que las selvas tropicales ascienden por las montañas, las variaciones de latitud y altitud generan condiciones climáticas más severas, descensos térmicos, mayor nubosidad
y fuertes precipitaciones. En respuesta, la vegetación adopta forma adaptativa: árboles de menor porte, copas densas y estructuras más tortuosas, características propias de los bosques montañosos y húmedos. Esta frondosidad cumple una función ecológica clave: absorbe y filtra grandes volúmenes de agua de lluvia, liberándola gradualmente hacia los ríos, lo que mantiene el equilibrio hídrico del ecosistema y regula el ciclo del agua en las zonas bajas. El aprovechamiento de estos bosques ha estado ligado a la agricultura de subsistencia y a la producción de cacao y café, cultivos introducidos durante la época de la Guinea española. Para el mantenimiento de estos cultivos era necesario talar especies arbóreas selectas, lo que generaba la pérdida anual de extensas áreas forestables, en promedio alrededor de 1 hectárea por comunidad agrícola. Aunque la agricultura sigue siendo una de las principales actividades de la producción rural, la degradación progresiva de los suelos y la presión sobre los recursos naturales subraya la urgencia de prácticas agroforestales sostenibles que permiten compatibilizar la productividad. Hablando sobre la agricultura en Guinea Ecuatorial, decimos que sigue siendo a nivel tradicional. A nivel tradicional, sin descartar los esfuerzos que hace el gobierno para modernizar esa agricultura. A nivel tradicional también podemos llamarla agricultura itinerante, es decir, cuando se hace como se viene haciendo sin tener en cuenta las nuevas metodologías de agricultura. ¿Qué es lo que al menos produce la agricultura itinerante? Produce la pérdida considerable de especies de la fauna y flora, permite también que se degradan los bosques, y eso es una cosa muy mala para la conservación de nuestros bosques. Por ejemplo, de hecho, el gobierno ha implementado ciertas acciones en cuanto a la agricultura, donando créditos a los agricultores y creando programas especiales como fue el programa MAESI. Un programa que se ha trabajado en Guinea Ecuatorial y que ha instalado en muchos distritos las fincas modelos en el que se enseña a la población cómo deben trabajar, cómo deben cultivar, cómo deben realizar la agricultura en Guinea Ecuatorial, amén de traer diversos hortalizas que no existían aquí. En conclusión, la agricultura, la mayor parte de la agricultura en Guinea Ecuatorial sigue siendo agricultura tradicional o agricultura itinerante. Durante las décadas posteriores a la independencia, la economía rural de Guinea Ecuatorial experimentó un notable desperfecto. Los sucesivos regímenes autoritarios priorizaban políticas centralizadas que redujeron la inversión en el sector agrícola, afectando la producción de alimentos básicos y provocando el abandono progresivo de las zonas. Esta situación limitó la autosuficiencia alimentaria y aumentó la dependencia de las importaciones, pese al alto potencial agroecológico del país. En la actualidad, el gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, bajo el liderazgo del presidente Obiang Mbaya, ha manifestado un compromiso renovado con la reactivación del sector agrícola. Entre sus objetivos se destaca la reinversión de parte de los beneficios derivados del aprovechamiento forestal en un programa de modernización agrícola, diversificación productiva y desarrollo rural sostenible. Esta visión estratégica busca restablecer el equilibrio entre las explotaciones responsables de los recursos naturales y la seguridad alimentaria nacional, fortaleciendo así la soberanía económica del país y garantizando un modelo de desarrollo más incluido y sostenible. El mecanismo sigue siendo tradicional, se abre de una manera considerable y brusca en los bosques sin tener en cuenta los planes de manejos ni la importancia del lugar, ni siquiera haber hecho un estudio de factibilidad del lugar para conocer cuántas especies hay y qué tipo de especies, por si se encuentra una especie amenazada de extinción. Lo que hacen la gente del pueblo, los agricultores nuestros, es encontrar el bosque,
cortarlo como se debe, talar los árboles y quemarlo, cosa que al final destruye significativamente los microorganismos y demás especies forestales y de fauna. Es fundamental promover una conciencia ambiental colectiva sobre la importación ecológica y socioeconómica de los bosques tropicales, especialmente en aquellas zonas donde la gestión y la producción aún no están plenamente reguladas por la legislación nacional. La participación activa de la población en los procesos de educación ambiental, monitoreo comunitario y manejo sostenible de los recursos naturales resulta esencial para garantizar la conservación de la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas. Esta toma de conciencia, respaldada por políticas científicamente fundamentadas, permitiría fortalecer los mecanismos de gobernanza forestal y asegurar el uso racional y sostenible de los bosques de Guinea Ecuatorial a largo plazo. Hasta ese momento no existe una ley que determina la superficie que se ha de tener o que se ha de abrir para realizar, para poder hacer una finca. Todavía tenemos la costumbre de abrir los bosques en función al nivel de fuerza y disponibilidades que tenemos. De momento, hasta ahora, no, bueno, que me corrijan si equivoco, no he encontrado una ley que determina la superficie exacta que se debe llevar para la implementación de una finca agrícola. Siempre han ganado esta batalla. Puede entenderse como una metáfora de esta parte histórica del sector agrícola que, pese a los desafíos estructurales y las fluctuaciones económicas, continúa siendo el pilar fundamental de las economías en desarrollo. Esta persistencia refleja no solo la capacidad de adaptación de sus comunidades rurales, sino también una dimensión cultural profunda donde la agricultura no se reduce a una actividad productiva, sino que se constituye como una forma de identidad y continuidad social. Así que, un país fuerte no es únicamente aquel con recursos, sino aquel que conoce a la tierra como su fuente de vida y su equilibrio, reafirmando la idea de que el verdadero desarrollo nace del vínculo armónico entre el ser humano y la naturaleza. La agricultura itinerante contribuye significativamente a la pérdida de las especies de la flora y de la fauna. Hemos dicho nuestros agricultores, para hacer una finca debe quemar el suelo, y al quemar el suelo perdemos significativamente un montón de microorganismos que podrían haber servido para nutrir hasta incluso los productos que estará sembrando. Perdemos especies forestales, perdemos también la zonificación de los animales. Es decir, con la agricultura itinerante perdemos muchas cosas, sea de la fauna, sea de la flora. Desde la década de 1970, Guinea Ecuatorial experimentó un proceso acelerado de deforestación que afectó aproximadamente el 40% de sus bosques en la región continental. Este fenómeno no se tradujo en una expansión poblacional ni en un uso planificado del territorio, sino en una pérdida neta de masa forestal. En respuesta a esta situación, la Administración Forestal, bajo la dirección del proyecto CUREF, una iniciativa clave implementada en los años 2000 y 2005 con el apoyo de la Unión Europea. Su objetivo principal fue fortalecer la gestión sostenible de los recursos forestales del país, promoviendo la conservación de la biodiversidad y el uso racional de los ecosistemas forestales. El proyecto sentó las bases con el Instituto Nacional para el Desarrollo Forestal y la Gestión de Áreas Protegidas, INDEFOR. Establecido por el Decreto Presidencial número 60/2002, INDEFOR se constituyó como una entidad pública con responsabilidad jurídica propia, autonomía administrativa y financiera, encargada de coordinar y ejecutar políticas y acciones relacionadas con la gestión de los recursos forestales y las áreas protegidas de Guinea Ecuatorial. Durante los años 90, la economía del país se sustentaba fundamentalmente en la agricultura itinerante y en la pesca artesanal.
actividades que mantenían una relación directa con los ecosistemas naturales. La producción agrícola incluía cultivos tradicionales como cacao, café, yuca, cañas de azúcar y piña, los cuales constituían la base de la subsistencia rural y del comercio local. A pesar de su potencial, el sector agrícola carecía de una política estructurada de modernización y la explotación forestal persistió como un medio de ingreso primario, lo que prolongó la presión sobre los recursos naturales y limitó el desarrollo sostenible del país. El descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en los años 2005 marcó un punto de inflexión en la historia económica de Guinea Ecuatorial, situándola entre los países con mayor ingreso per cápita del continente africano. Este auge petrolero representó una nueva oportunidad para reinvertir los recursos nacionales en programas de conservación y manejo sostenible de los bosques. En este contexto, la colaboración entre científicos internacionales y INDEFOR permitió desarrollar estudios sobre el potencial forestal de la biodiversidad y las áreas protegidas del país. Dichas gestiones e iniciativas sentaron las bases para una gestión ambiental más científica, orientada a equilibrar el crecimiento económico con la preservación del patrimonio natural de Guinea Ecuatorial. Que la ley forestal parte de la ley fundamental de Guinea Ecuatorial y en esta ley, en uno de sus articulados, determina la mejora de la vida del ecuatoguineano, es decir, la ley determina que cualquier guineano tiene derecho a la construcción de una vivienda digna, tiene derecho a la mejora de su vida, pero resulta que para construir una vivienda a nivel tradicional, legalmente el Estado otorga a los consejos de poblado lo que llamamos reserva comunal. Reserva comunal es el bosque que el gobierno da al pueblo para que saquen provechos, y los beneficios que se sacan de una reserva del pueblo va para mejorar la vida de la gente del pueblo, es decir, pueden construir casas y pueden obtener ciertos beneficios de subsistencia, pero sí, el Estado también aboga que para ese aprovechamiento los usuarios deben manejar un programa especial salido del Ministerio de Agricultura en el sector bosque. Ellos guiarán a los campesinos qué madera deben llevar y cómo deben aprovechar esos recursos. ¿Por qué? Porque ahí se habla de un aprovechamiento racional y no un aprovechamiento insostenible. La pérdida de las últimas colonias en 1998 atrajo nuevamente la atención de las administraciones españolas y filipinas hacia la entonces olvidada Guinea Española. Se realizó un inventario forestal sistemático, identificando y caracterizando más de 170 especies maderables con potencia industrial. Los estudios permitieron establecer criterios de selección y aprovechamiento sostenible de estas especies, orientados principalmente a la construcción de viviendas dispersas y protegidas, marcando un hito en la gestión y planificación forestal del país y sentando las bases para un enfoque más estratégico en el uso racional de los recursos naturales durante el periodo postcolonial. Efectivamente, existen muchas especies protegidas en Guinea Ecuatorial a nivel de la flora, a nivel de la fauna. De hecho, presumimos que tenemos uno de los bosques importantísimos del mundo, y razón por la cual el gobierno ha determinado 13 áreas protegidas para proteger aquellas especies en vía de extinción y amenazadas de extinción. De hecho, el gobierno lucha día y día para que se puede implementar los programas de sensibilización a la población para la conservación de nuestra biodiversidad y el medio ambiente, teniendo en cuenta los azotes que ahora se hace a los bosques actualmente. Se desaparecen significativamente las especies y no queda otra cosa que la imperiosa necesidad de salvaguardar ese patrimonio forestal nacional, salvaguardar esas especies forestales en peligro de extinción
en vía de extinción que se encuentran en Guinea Ecuatorial. Efectivamente, como le digo, existen especies amenazadas de extinción, ya sea de la fauna, ya sea de la flora en Guinea Ecuatorial. El Instituto Nacional para el Desarrollo Forestal, INDEFOR, evaluó que, bajo un escenario de explotación intensiva sostenible durante 200 años, la capacidad anual de extracción de madera en estos bosques podría superar hasta 5 veces el volumen de las importaciones empresariales. Este cálculo certeza que tanto el potencial productivo de los recursos forestales como los riesgos asociados a su sobreexplotación, incluyendo la pérdida de la biodiversidad, degradación de suelos y disminución de los servicios ecosistemáticos esenciales para la regulación hídrica y clima del país. Con base en estos hallazgos, los técnicos de INDEFOR propusieron la implementación urgente de una política forestal integral orientada a la conservación de especies en peligro de extinción y el manejo sostenible de los bosques. Esta política incluida la definición de cuotas de aprovechamiento, la protección de áreas críticas de las especies maderables y la promoción de prácticas de uso racional de los recursos, buscando equilibrar la explotación económica con la preservación de la biodiversidad y la funcionalidad ecológica de los ecosistemas forestales. Para seleccionar, mejor dicho, una especie para la construcción de la vivienda, recomendaría a los interesados acercar al Ministerio de Bosques, hacer una solicitud que sería gratis de especies que se quiere aprovechar para la construcción. Los técnicos determinarán en función a lo que quieres construir qué especies son aptos para que puedan llevar una construcción eficaz en su pueblo. Es decir, determinarán, por ejemplo, el Ocumea claneana, que es una especie tradicional que se utiliza para la construcción de viviendas de madera. Tenemos el palo rojo, se utiliza en muchas ocasiones para hacer columnas, y otras tantas especies a nivel del ministerio se reconoce como especies óptimas como para llevar las funciones de construcción de viviendas, es decir, que se puede emplear para construir viviendas familiares, viviendas que se puede querer. De hecho, si a alguien no le llega la oportunidad de dominar esas especies, se le recomienda acercar al ministerio, donde existen técnicos y le pueden guiar a encontrar especies que en su momento le puede servir para la construcción de su vivienda. Una de las primeras medidas adoptadas consistía en establecer criterios para un aprovechamiento racional de la madera, asegurando que la selección de árboles para la construcción de viviendas se realizara de manera sostenible, sin prohibición al uso tradicional por parte de las comunidades indígenas. Este enfoque subraya la importancia de concienciar a la población sobre el valor de los bosques tropicales, promoviendo prácticas responsables que equilibren la necesidad humana con la preservación del ecosistema. La protección de estas selvas no es solo un compromiso de Guinea Ecuatorial, sino una responsabilidad global, ya que la conservación de los bosques tropicales constituye directamente a la regulación climática, la biodiversidad y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Debería continuar con campañas de sensibilización a la población para educarle de qué manera deben utilizar los bosques. ¿Por qué? Porque mirando actualmente el declive de esos bosques es imprecedente. Perdemos de una manera drástica muchas especies en los bosques, ya sean de animales, ya sean de vegetales. De hecho, se debe concienciar a la población usuaria de esos bosques sobre la importancia que revista la conservación de las especies forestales de la República de Guinea Ecuatorial. Si tenemos en cuenta lo que es los cambios climáticos que vienen a ser el centro de atención de toda la humanidad en
ese momento, pero es un esfuerzo grande que se debe realizar y parte de una concienciación firme de los actores usuarios de los bosques para que determinen y que valoren la importancia de esos productos forestales. De hecho, suelen decir que los bosques lo tenemos heredado de nuestros antepasados y prestados de nuestros hijos. Si nosotros hemos recibido los bosques llenos de especies forestales de nuestros antepasados, hemos recibido los bosques llenos de especies de la fauna de nuestros antepasados, es una obligación moral. Es una obligación moral para nosotros dejar que nuestros hijos también encuentren esos bosques con animales y plantas como hemos encontrado nosotros. Es importante tenerlo en cuenta, que no es normal que recibimos con plantas, animales llenos y que tengamos que heredar a nuestros hijos ciertos desiertos. Esto sería una situación anormal. Recomiendo al uso sostenible y racional de los bosques de la República de Guinea Ecuatorial. Hoy, gracias al uso de las nuevas tecnologías, es posible garantizar en Guinea Ecuatorial una gestión segura y sostenible de los bosques, asegurando que su riqueza natural continúe beneficiando a las generaciones presentes y futuras. Estos singulares ecosistemas no solo sostienen la biodiversidad y regulan el clima, sino que también ofrecen experiencias únicas de ecoturismo, desde caminatas por selvas vírgenes hasta la observación de especies endémicas. Como recordatorio y llamado a la acción, el bosque nos dio la vida. Hoy el futuro del mundo depende de cómo la cuidemos. Esta conciencia ambiental convierte a Guinea Ecuatorial en un destino donde la conservación y el turismo responsable se encuentran, invitando a los visitantes y a ciudadanos a ser parte de la protección de este invaluable patrimonio natural. Soma mi senga ya bulano.